Gracias, 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 gracias. ¿Por qué no levanta las manos? Dile: recibe mi alabanza, Señor, recibe mi adoración. Mi altar de oración clama por ti, Señor. Mi altar de oración anhela tu presencia. Yo le voy a pedir que usted llene su mente, llene sus pensamientos de alabanza, de adoración, y diga para sí, si lo adoro seré sano, si lo adoro seré salvado, sanado, libertado, prosperado. Oh Señor, llene su mente de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ira mama shelerelenda rabasanda raba. Ira brasanda ramando lororo shetelere brenda raba. Ika brashaka tilara branda rama setelere brenda rabasaka tilara branda la rabracotoro. Corianda la rabasheka tilara branda la brasaka tilara branda la rabracaya. Oh, aleluya. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Jesús. Irabasaka tira branda rama sete breca tira branda raba. Aleluya. Santo, 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 santo. Ikabashaka tira branda rabaka. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Santo el Señor. Aleluya. ¿Por qué no le dices, iglesia? Dile, háblame, Señor, en esta noche. Háblame, háblame. Recibe mi alabanza, Señor. Recibe mi adoración. Y te ruego, Padre, háblame, háblame, háblame. Necesito que me hables, Señor. Necesito que me hables. Necesito tu presencia. Necesito, Señor, tu presencia. Tu gracia, tu favor, tu palabra me fortalece. Tu palabra me llena, tu palabra me sacia, Señor. Necesito tu palabra. Háblame, Señor. Háblame, te ruego, háblame, te ruego, háblame, te ruego, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, háblame, te ruego, mi Señor. Pon tus pensamientos en mi mente, Señor. Pon tus palabras en mi boca y permite que la palabra que yo hable en esta noche sean palabras de vida, palabras de fe, que motiven a tu pueblo, Señor, a subir a un nuevo nivel de fe, poder, de amor, de gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Iglesia preciosa, les amo. Aleluya, les bendigo. Quiero que sepa una vez más, usted es demasiado especial para nosotros, para mi familia. Cada uno de ustedes es muy especial. Le doy la bienvenida a todos en esta noche. Y una vez más, le voy a pedir un favor. Infórmele a alguien, avísele a alguien que estamos en vivo. Amén. Que hace rato comenzamos y que lo estamos esperando. Gloria al Señor. Avísele a alguien que lo estamos esperando. Amén. Que el pastor está aquí, a punto de comenzar la predicación, a punto de comenzar la palabra de Dios, y que lo estamos esperando para que venga a recibir una impartición del cielo. Amén. Y segundo, apriete el botón de compartir. Comparta la transmisión. Compártala en sus redes sociales. Copie el link. Cópielo en su WhatsApp, en su grupo de WhatsApp, en su grupo de Facebook. Y logremos que miles de personas sean impactadas por el poder del Espíritu Santo en esta noche. Amén. Sea un instrumento de Dios para enviar este mensaje. Sea un instrumento de Dios para hablarle a alguien, para invitar a alguien. No sabemos. Haga lo que hacía Andrés. Apliquemos el plan Andrés en este momento. Avísele a alguien y dígale: ven y ve lo que el pastor va a hablar. Ven y ve. Ven a ver en esta transmisión lo que Dios te va a decir. Ven a ver lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo. Ven a ver. Esas fueron las palabras de Andrés cuando invitó a Simón Pedro a seguir a Jesús. Ven a ver lo que Dios puede hacer contigo. Amén. Y yo oro que por lo menos 10 personas, por lo menos 10 usted atraiga en esta noche a esta transmisión. Amén. Gloria al Señor. Le doy la bienvenida una vez más a todos. Si usted está aquí por primera vez, bienvenido. Soy el pastor Juan Bravo, pastor de la iglesia Maranata en Perú y director nacional en este lugar. Aleluya, del Ministerio Mundial Maranata. Yo creo que tengo una palabra de Dios para ustedes, continuando la predicación que ya habíamos comenzado. Bueno, esta predicación o este tema viene, yo creo que lo tenemos más de un mes, más o menos, hablando acerca del poder de la palabra, los beneficios de la palabra, cómo aprovechar la palabra, cómo sacar provecho y beneficio de la palabra de Dios. Y bueno, desde la semana pasada yo creo que lo último que dijimos fue: tenemos que valorar la palabra, tenemos que valorar la palabra. Hablamos de la mansedumbre, hablamos de valorar la palabra de Dios, hablamos de
apasionarnos y amar la palabra de Dios, emocionarlos por la palabra de Dios. Recuerde que el valor que usted le otorga a la palabra va a terminar el nivel de bendición que usted puede recibir de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero comenzar en esta noche, aleluya, por aquí. ¿Cómo yo valoro la palabra de Dios? ¿Cómo es que se mide? ¿Cómo es que yo puedo medir el valor que yo le doy a la palabra de Dios? Y yo quiero que usted se agarre conmigo ahí, que usted traiga sus notas, traiga su lapicero, usted va a tomar notas. Recuerde, usted tiene que documentar lo que usted escucha. No solamente escriba el verso, pero también escriba lo que el Espíritu Santo le dice a través de mi garganta. Amén. Tenga un corazón sensible. Recuerde, usted tiene que recibir la palabra de Dios, pero también tiene que aprender a abrir el corazón al predicador. Si usted quiere sacar bendición, usted quiere sacar provecho de la palabra de Dios, reciba la palabra, pero también debe recibir al predicador. Que no le pase como al pueblo de Nazaret, que Jesucristo quiso hacer allí muchos milagros, pudo, por causa de credulidad y porque se ofendieron con él. Como yo, entonces, entrando en materia, gloria al Señor, como yo mido la manera como yo valoro la palabra de Dios, ¿ok? Mi valor por la palabra de Dios es medido por el nivel de deseo que yo tengo por la palabra de Dios. Tristemente vivimos en un tiempo donde la gente ya no quiere leer la palabra de Dios, y en su mente, por alguna razón, el diablo engañó a la iglesia, y por alguna razón la gente piensa, los seres humanos piensan, y hablo específicamente con los cristianos, hablo específicamente con los que ya tienen a Cristo en el corazón, los que un día hicieron la oración de fe. Yo a los pecadores los entiendo, a la gente del mundo lo entiendo. Ellos no tendrían por qué tener ningún deseo por Dios, para nada. Pero un hijo de Dios que sea indiferente a la palabra de Dios, a mí me sorprende. Tiene que haber un deseo, en el Hijo de Dios tiene que haber un deseo. Si tú no tienes un deseo por leer la palabra de Dios, si tú no tienes un deseo por meditar la palabra de Dios, quiere decir que tú no valoras la palabra de Dios. Y si tú no puedes valorar la palabra de Dios, como resultado, tú no vas a sacar provecho de la palabra de Dios. Es ahí. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de muchos cristianos, el desprecio que tienen por la palabra, la frialdad que tienen por la palabra, la indiferencia que le muestran a la palabra. Ojo, no solamente a la palabra predicada, sino a la palabra escrita. Se les olvida lo que Dios le dijo a Josué. Dios le dijo a Josué: tu éxito, tu prosperidad, tu progreso, tu abundancia, tu salud va a depender del valor que le des a la palabra. Pastor, ¿y cuándo le dijo eso? En Josué 1:8 le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que entienda algo, hijo, hija, mi hermano, mi amigo, mi amiga que me ve. Si usted quiere algo de Dios, todo lo que Dios iba a hacer por usted, ya lo dijo. No me escucharon. Lo que Dios iba a hacer por ti, ya lo dijo. Por eso mucha gente se equivoca cuando ora. La gente cuando ora piensa que le están pidiendo algo a Dios que es nuevo, algo como que Dios no sabe, algo como que mi problema es tan difícil, este cáncer es diferente, este tumor es diferente, este COVID es otro. La gente piensa que las oraciones que hacen, la oración nace de mi corazón. Sí, no. Porque de nada sirve una oración que no está afiliada, alineada o de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, cualquiera que sea la necesidad que yo tenga, esa necesidad que usted y yo tenemos, tiene una provisión en la palabra de Dios. Y si yo quiero que Dios me conteste, yo tengo que buscar esa provisión de la palabra de Dios. Y si yo agarro esa provisión de la palabra de Dios, yo simplemente le presento a mi Padre lo que Él ya dijo. Y en respuesta a lo que Él ya dijo, como Él no es hombre para que mienta, los hombres mienten, pero Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mienten, pero Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dice, lo hará. Lo que Él habló, lo ejecutará. Entonces, si en mi cuerpo hay una enfermedad, o si tengo un problema económico, tengo un problema familiar, en alguna área de mi vida yo tengo escasez de bendición, yo tengo que ir a la palabra a buscar qué fue lo que Dios dijo y venir al altar de oración y decirle: papá, tú dijiste. Y si usted lee el Antiguo Testamento, la mayoría de hombres y mujeres que oraron conforme a lo que estaba escrito, y conforme a lo que estaba escrito, Dios les contestó. Tú y yo tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones estén alineadas con la palabra. Pero ¿cómo yo voy a alinear mi oración a la palabra de Dios si primero no la leo, no la medito, no escucho a mi pastor? O como les dije la otra vez, hay gente que escucha una predicación y creen que ya se la saben de memoria, creen que ya la recibieron. No.
¿Sabe cuánto tiempo llevan los salmos escritos? Miles de años, y siguen ahí escritos, para que usted los lea una y otra vez y otra vez y otra vez, porque en la medida que tú lees la palabra y el espíritu de la palabra puede ministrarte, tu vida puede ser cambiada y alterada de la noche a la mañana. La palabra de Dios tiene poder sobre tu vida para cambiarte, para sanarte, libertarte y prosperarte, dependiendo del deseo que tú tengas por la palabra de Dios. Ahora, hazte esa pregunta. ¿Qué valor tú le das a la palabra de Dios? ¿Cuál es el deseo que tú sientes en tu mente y en tu corazón por la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú meditas la palabra de Dios? Porque este sería el otro punto. ¿Cómo yo mido el valor que le da a la palabra? Aquí está. El valor que tú le das a la palabra de Dios está medido por el nivel de pensamiento y de atención que tú le das al estudio de la palabra. ¿Qué tanto tú piensas en la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú piensas? ¿Qué tanto tú meditas en la palabra de Dios? Y esta palabra meditar, compartía yo con mi esposa acerca de el poder de un pensamiento. Y en la Biblia yo encontré dos personajes que decían algo poderoso. O sea, ellos tenían un pensamiento. La mujer del flujo de sangre, dice la palabra, ella decía para sí. Esa palabra ella decía para sí, ella pensaba. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Escúcheme bien, lo que usted oye, en este caso, lo que usted ve en las redes sociales, lo que usted escucha en la calle, en la bodega, en la tienda, en el bus, en la combi, donde sea que usted vaya y se relacione con alguien, lo que usted oye le produce pensamientos. Todo lo que usted oye le produce un pensamiento, para bien o para mal. Y la Biblia dice que Dios nos va a dar a nosotros el fruto de nuestros pensamientos. Entonces nosotros deberíamos tener mucho cuidado con lo que pensamos. Tú debes tener mucho cuidado con lo que entra por tus ojos, por tus oídos. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que sale por tu boca, porque lo que tú dices, lo que tú ves y lo que tú oyes va a determinar lo que tú piensas. Y esta mujer dice que ella oyó hablar de Jesús. Y yo le garantizo que lo que ella oyó hablar de Jesús es que Él era un sanador. Ella oyó hablar de Jesús, que Él era un sanador, que Él era un hombre de milagros, que Él era un hombre de señales. Tal vez ella no sabía que era el Mesías, tal vez ella no sabía que era el Hijo de Dios, pero ella sabía que era un hombre que por donde pasaba, los enfermos eran sanados. Y ella decía para sí, ella tenía un pensamiento. Ella tenía un pensamiento, si lo toco, seré sana. A ella nadie le dijo, si lo tocas será sana. A ella simplemente, ve que la semana, creo que fue, ¿cuándo fue? El domingo. El domingo dijimos, o el viernes, ya no sé cuándo. Dijimos que lo que tú dices, ten cuidado con lo que oyes, dice una versión. Porque con la medida que tú oyes, te vuelven a medir. Y aún se te añadirá lo que oyes. En otras palabras, a ella le dijeron, va a pasar por tu calle, va a pasar Jesús. Un hombre de milagros, un hombre de señales. ¿Qué pasó por la cabeza de esa mujer? ¿Cuántos pensamientos vinieron a su cabeza que ella dijo? Ella dijo para sí, ella no habló, ella pensó, ella lo dijo en su mente, si lo toco, seré sana. A ella no le dijo, si tú lo tocas, serás sana. A ella le dijeron, Él es un sanador. En otras palabras, tú vas a sacar provecho de esta predicación, o tú vas a sacar provecho de la palabra de Dios, depende del pensamiento que tú tengas en tu boca de la palabra, que tú tengas en tu mente de la palabra de Dios. Aquí está. Hay una cosa que se llama prejuicio. Prejuicio. La palabra prejuicio es cuando yo hago un juicio de una persona sin conocerlo. Esta mujer tenía un prejuicio de Jesús, porque hay un prejuicio bueno, no todos los prejuicios son malos. Ella es un prejuicio, si lo toco, seré sana, pero hay un prejuicio malo. A mí no me va a sanar. Él puede sanar a muchos, pero a mí no. Ella pudo haber hecho un prejuicio en su mente y decir, yo no puedo salir de mi casa, porque para ese tiempo una mujer con menstruación, y recuerde que ella era una mujer con un flujo de sangre, como por más de 12 años. Y dice que ella decía para sí, si lo toco seré sana. Pero ella también pudo pensar, si salgo me matan. La ley dice que si una mujer con menstruación sale a la calle, la matan. Ella podría decir, yo no tengo oportunidad de que Él me sane, Él puede sanar a otras personas, bueno, yo me voy a resignar. Hay gente que cuando usted la ve le cae bien, hay gente que cuando usted la ve le cae mal. Ella no había visto a Jesús, ella había oído hablar de Jesús,
Por eso es tan importante la forma como usted habla de Jesús. Porque la forma como usted habla de Jesús va a producir en el oyente un juicio o un prejuicio para bendición o para maldición. La forma como usted habla de su pastor va a crear un prejuicio para bendición o para maldición. La forma como usted habla de la palabra de Dios, como usted se expresa de la palabra de Dios, crea un pensamiento. Yo tengo a veces un defecto, y es que a veces hablo antes de escuchar, o alguien comienza a hablarme algo, mi esposa me habla algo, mi hijo Naisa me dice algo, o mi hija Hanna Daniela comienza a decirme algo, y sin que ellos terminen de hablar, yo ya tengo la respuesta. Y por lo regular es una respuesta equivocada, porque ellos no habían terminado de hablar. Amén. ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué a veces yo cometo ese error? Porque yo me hago una imagen, yo me hago un pensamiento de que ya sé. Salve el Señor. Lo peor que uno puede hacer es pensar que sabe. No pienses que sabes. Deja hablar a la otra persona. Porque ese pensamiento te hace cometer errores. Lo que tú piensas acerca de la palabra va a determinar tus bendiciones o tus errores. Por eso tú no puedes decir, cuando escuchas una predicación, tú no puedes decir, yo ya sé. No, tú no sabes nada. En el momento que tú dices, yo ya sé, tu espíritu se cierra y no importa lo que Dios haga, tú no vas a recibir nada. Se puede aparecer un ángel y tú ya no vas a recibir nada. Puede pasar Jesús y tú no lo vas ni a notar. Pero esta mujer dijo para sí, si lo toco. Es más, no le tocó la cara, no le tocó las manos. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Cuánto se demoró esta mujer en llegar al borde del manto? Porque ella puede decir, bueno, o sea, lo que pasa es que la Biblia nos cuenta una historia larga en unos cuantos versos. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Quién le contó? ¿Fue una persona? ¿Fueron dos? ¿Fueron tres? ¿Cuántas personas le hablaron de Jesús? No sabemos. ¿Cuántos meses oyó hablar de Jesús? ¿Cuántas semanas oyó hablar de Jesús? No sabemos, dice, ella oyó hablar de Jesús, pero no sabemos a quién, cuántas veces, a cuántas personas. Por eso tú no puedes cansarte de hablarle de Jesús a nadie. Tú tienes que seguir hablando de Jesús, porque ese hablar de Jesús va a producir un pensamiento en la gente. No, pero pastor, es que esa persona no me oyó. ¿Eso crees tú? Las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, entiéndame, la palabra de Dios tiene un poder espiritual. ¿Cuál es? Es una semilla de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona escucha la palabra de Dios, es una semilla que se va a quedar en ese corazón por la eternidad. Santo. Por eso una persona en el infierno se va a acordar de todas las predicaciones que le hicieron. Yo creo que uno de los peores tormentos en el infierno es que como cada semilla queda guardada en el corazón, cada palabra que se le predicó, cada vez que una persona le dijo, Jesús te ama y quiere cambiar tu vida, Jesús quiere salvarte. ¿Cuántas personas me habrán dicho eso a mí antes de que yo fuera salvo? No tengo ni idea, pero fueron cientos de personas. Muchos hombres y muchas mujeres me hablaron la palabra de Dios hasta que esa palabra dio fruto. Pero ¿cuántas personas se ponen tercas y simplemente no hacen caso? Tarde que temprano, si esa persona se pierde toda la eternidad, la palabra de Dios es eterna. Y esa palabra se quedó grabada en el corazón de esa mujer. ¿Cuántas veces le hablaron? Yo no sé. Pero ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Y después de que oyó hablar de Jesús, ella decía para sí, ella formó un pensamiento: si lo toco. ¿Cuánto meditó ella en si lo toco? Bueno, pero si lo toco, la pregunta es: ¿cómo hago? ¿Cómo salgo? ¿Pasará por mi calle? No va a pasar. Si salgo, ¿cómo salgo? ¿Cómo hago para que la gente no me vea? Imagínense toda la cavilación que ella hizo en su cabeza. La palabra dice que cuando el hombre es tentado, no es tentado de parte de Dios, pero dice Santiago que cuando el hombre es tentado de su propia concupiscencia. O sea, la tentación viene como un pensamiento, y ese pensamiento primero tiene que gestarse en la mente y en el corazón, y después da a luz el pecado. De la misma manera, cuando yo escucho la palabra de Dios, esa palabra de Dios viene a mí, llega a tu mente, y esta palabra empieza a darle vueltas a tu mente. Llega a tu corazón, y cuando usted menos pensó, dio a luz un milagro. Ella dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto, seré sana. Note que en ninguno de los pensamientos de esta mujer ella pensó: voy a gritar para que él ore por mí, le voy a mandar un emisario, le voy a mandar un mensajero para que él entre a mi casa. Bueno, si él es tan hombre de Dios, me va a visitar.
Si él está en nombre de Dios y sabe que yo necesito un milagro, seguramente que va a tocar mi puerta y va a entrar a mi casa. Qué tremendo que el pensamiento de esta mujer fue un pensamiento que la activó a ella para ir donde Jesús. No la activó para que Jesús viniera donde ella. No sé si me explico. Este pensamiento activó la acción de esta mujer para ir donde Jesús, simplemente porque escuchó hablar de Jesús. Como resultado de un pensamiento, estuvo dispuesta a arriesgar la vida, estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, aún morir apedreada en la calle, con tal de tocar el borde del manto de Jesús. Jesucristo, cuando ella lo tocó, Jesucristo dijo: alguien me tocó. Pedro le dijo: Señor, todo el mundo te aprieta. Quiere decir que una multitud lo estaba apretando. Y él dijo: todo el mundo te aprieta. ¿Cómo que alguien te tocó? Y él dijo: no, alguien me tocó porque virtud, poder salió de mí. Quiere decir que un pensamiento tuyo que te motive a la acción de orar, de leer la palabra, un pensamiento que te motive a predicar, a llevar el mensaje, un pensamiento que te motive a ir donde Jesús, dará como resultado un milagro. Un pensamiento. Mi pregunta es: ¿qué estás pensando tú en esta hora? Una pregunta, mi amor, una pregunta. ¿Tú te imaginas que la vida real fuera como las caricaturas? Que las caricaturas, cuando uno piensa algo, le sale una burbujita aquí. ¿Han visto ustedes que cuando en las tiras cómicas, cuando alguien habla, sale una burbujita aquí con lo que pensó? Y a veces lo que piensan es un montón de jeroglíficos, porque lo que pensó no se puede leer. Una pregunta: en el momento de la enfermedad o en el momento del ataque del diablo, ¿qué es lo que sale? Si pusiera una burbujita, ¿y qué sería lo que leeríamos? O como dije una vez en la iglesia, ¿tú te imaginas que se pudiera poner un micrófono en tu mente y que se pudiera escuchar lo que tú piensas? Porque te tengo noticias. Tú vas a recibir en tu vida lo que tú piensas. Dios dijo: yo le voy a dar a este pueblo el fruto de sus pensamientos. Maranata, tú tienes que alinear tus pensamientos a la fe de Dios, a la palabra de Dios, a la fidelidad de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios, y no permitir que Satanás haya ningún lugar en ti, que Satanás no te siembre ninguna semilla de temor, de miedo, de muerte, de fracaso. Porque lo que tú meditas es en lo que tú te conviertes. Otro hombre es otra persona. Otro ejemplo es Naamán. Naamán era un hombre muy importante, un hombre general, un hombre de muchas victorias, un hombre de muchas batallas, que le había dado muchos éxitos a su rey. Pero escucha esto: le dijeron que había un profeta que podía sanarlo de la lepra, porque aunque era muy importante, aunque era muy valiente, aunque era un gran guerrero, era un hombre con lepra. Y le dijeron: hay un profeta que tiene poder y puede sanarte. Y él preparó, le dieron cartas para ir, se preparó todo, él armó todo un protocolo para ir donde el profeta. Dice que cuando él llegó donde el profeta, él ni siquiera tocó la puerta. Dice que él se paró frente a la puerta, él se quedó afuera y mandó llamar al profeta. Pero como el profeta ya sabía que él venía, el profeta no salió. El profeta le mandó un mensajero y le dijo: ve y dile a ese hombre que se sumerja en el Jordán 7 veces y será limpio. El mensajero va, le dice, el profeta le manda a decir que vaya, que se sumerja en el Jordán 7 veces. Y cuando usted haga eso, va a ser limpio. Dice que Naamán se entristeció, se enojó, se molestó, se ofendió. ¿Sabe que la molestia, el enojo y el fastidio son pensamientos? Cuando usted se enoja, su mente no queda en blanco. No. ¿Cómo? Cuando usted se enoja, los pensamientos vuelan. Él se entristeció, se molestó, se enojó, se fastidió. Lo que quiero decir es, tal vez Naamán simplemente mudó el rostro. Demudó el rostro, simplemente tal vez frunció el ceño. Tal vez hizo un gesto de: yo creo que esto era diferente. Pero ¿sabe cuántas cosas pensó en su cabeza? La Biblia ni siquiera lo dice. Solamente dice que él decía para sí. Él decía para sí: yo pensé que cuando yo llegara donde el profeta, él iba a salir. Y entonces cuando él saliera, él iba a levantar las manos.
Y él iba a invocar al Dios del cielo, a su Dios. Y él iba a provocar un milagro y yo sería sanado. Entiéndame, el problema de Naamán es el problema de muchos de ustedes. Que cuando Dios les presenta a un pastor, o cuando Dios les trae un líder, o cuando Dios le trae un profeta, un apóstol, o cuando Dios le trae a usted a alguien que predica la palabra, un siervo de Dios, usted dice, bueno, el pastor seguramente me va a ungir con aceite. El pastor seguramente va a orar por mí. El pastor seguro me va a llamar. El pastor seguro me va a visitar. El pastor seguro va a hacer esto. Y usted se llena de un pensamiento de lo que yo debería hacer, o lo que Dios debería hacer. Y ahí donde usted se mata y se destruye solo, mi amor. Escúcheme bien. Naamán perdió su milagro porque él pensó, él se hizo una película. Qué tremendo, que la mujer del flujo de sangre se hizo una película. Yo voy a arriesgar mi vida, pero yo toco a ese hombre. Y la película de ella era como me arrastro. Entienda, era una menstruación de 12 años. La condición física de esa mujer no era la mejor. Muy deteriorada, muy fuerte no era. Ella muy fuerte físicamente no debía ser. Su hemoglobina debería estar muy baja por la cantidad de pérdida de sangre que sufría. Pero dice que ella tocó el borde. Para tocar el borde del manto, ella tenía que estar a ras del suelo. O sea, tenía que estar a nivel del suelo, porque parada no podía tocar el borde. Ella tuvo que haber estado arrodillada o tendida. Pero ¿cómo estaba arrodillada y tendida si había una multitud apretando a Jesús? Yo quiero que usted entienda ella meditó cómo tocarlo. Pero meditar cómo tocarlo no significaba que todo iba a ser fácil. Tal vez cuando ella abrió la puerta de la casa para salir a tocarlo, vio una multitud que se lo impedía. Y ella dijo, esta es mi noche. Ella no dijo, si él me toca me sano. Ella dijo, si lo toco me sano. No sé si me están entendiendo. Ella no estaba esperando que Jesús hiciera nada, sino que yo pienso por la pantalla, por ustedes. No lo digo por ustedes. Siento un silencio de ustedes. No los escucho gritar amén. Yo debería escuchar un grito aquí, por allá de Lima. Ella cuando abrió la puerta seguramente ya no esperaba que tanta multitud apretara a Jesús. El asunto es, ella no se limitó a la multitud que le impedía tocarlo. Ella hizo lo que fuera, llegó a rastras donde Jesús. No así Naamán. Naamán llega cerca de la casa, se para frente a la puerta y manda a llamar al profeta. O sea, el pensamiento de Naamán en todo el camino, mientras él llegaba a la casa del profeta, era, él saldrá, porque soy un general, soy militar, soy general, soy un hombre de 1000 batallas. Yo no soy cualquier persona. A mí me mandó el rey, yo tengo cartas del rey. Yo no soy cualquier tonto. El profeta va a salir. Y lo que me gusta es que dice, el profeta saldrá, levantará las manos al cielo. O sea, él ya se imaginaba cómo era que el profeta tenía que hacer. Él se hizo una película. ¿Qué cultos habría visto? ¿Qué brujos había visto? ¿Qué hechiceros habría visto? Amén. Él era un impío. ¿Me entiende? ¿Qué profetas habrá visto que hacían invocaciones? Y él dijo, este hombre va a salir, levantará las manos al cielo, hará una gran invocación. Y entonces eres sano. Y el profeta se le tiró en la faldita de cuadros. El profeta se le tiró en todas sus expectativas. Destruyó sus expectativas. Le destruyó toda la película que traía. Le mandó, fue un mensajero, que por cierto no era el más fiel, no era el más santo, no era el más puro. Le mandó a Jaycee, un materialista, un pecador, un sinvergüenza traicionero. O sea, listo, si me manda un mensajero, mándeme un mensajero parecido a usted. Mándeme un parecido, mándeme un hombre que por lo menos le parezca a usted, que tenga su altura espiritual, que tenga su fama de milagros, de señales, de prodigios. Le mandó al más carnal que tenía al lado, a Jaycee. Y se ofendió Naamán. Yo creo que la palabra que te predico no te ofenda. Amén. Pastor, ¿usted está diciendo todo eso por mí? ¡Sí! Porque después, yo sé, después van a ofender. Ah, claro, pastor lo dijo por mí. Sí, pues sí. ¿Por qué me lo voy a decir? Yo no estoy aquí parado predicándome a mí. Dios te mandó un mensaje. Amén. Y aquí hay más de 78 conexiones. Pueden haber unas 200 o 300 personas viendo esta predicación. Pastor, ¿esto es para los 300? Seguramente.
Porque Dios te está mandando a decir, ten mucho cuidado con lo que piensas. No te hagas un prejuicio de cómo el pastor debería actuar. Simplemente abre el corazón y di como la mujer de flujo de sangre, yo voy a recibir la palabra. Yo voy a tocar la palabra. Yo voy a agarrarme del borde. No importa lo que Dios haga o no haga, es lo que yo voy a hacer. Yo voy a meditar la palabra, yo voy a pensar la palabra, yo voy a hablar la palabra, yo voy a creer la palabra, yo voy a recibir la palabra. Dice que Naamán se fue ofendido. ¿Sabe qué es lo triste? Se fue ofendido y leproso. Hombre, que se hubiera ido ofendido y sanado, está bien, pero ofendido y leproso, ¿de qué le sirvió ofenderse? Si igual se fue leproso. Y qué tremendo, escuche esto, hijo. Yo no sé si mi esposa lo compartió o no. Claro, todo lo que estoy diciendo yo no creo que lo haya compartido. Sí, parte. Que lo compartimos, lo hablamos. El asunto es este, escúchenme mis hijos, escuchen. Gloria a Dios, porque Naamán tenía buenos siervos. Buenos siervos. Buenos siervos. Padre, dame buenos siervos. Usted puede decir, Señor, dame buenos amigos cristianos. Dame buenos amigos cristianos, Señor. Dame buenos amigos cristianos. Que cuando yo me ofenda con el pastor me saquen el demonio, Señor. Que cuando yo me ofenda con el profeta me saquen el demonio, me exorcicen, me echen agua bendita, que me hagan algo, Señor. Algo así. Y dijeron, Señor, porque Naamán decía, ¿acaso no me podía meter en otro río más grande, más bonito? Porque lo mandaron al Jordán. La palabra Jordán, el significado del río Jordán es muerte. Escuche esto. La palabra Jordán significa muerte. Y la profecía la palabra del profeta, las instrucciones del profeta fue, sumérgete en el Jordán. Sumergirse es, vaya, muera 7 veces. O sea, el orgullo de Naamán era multiplicado por 7. No sé si el orgullo de Naamán está multiplicado por 7. Tal vez el suyo no está multiplicado por 7, sino por 7,000. Tal vez no son 7, sino 7,000. Porque Pablo dijo, yo muero 1000 muertes. Por un pensamiento. Un pensamiento. ¿Qué tenía que haber hecho Naamán? Como la mujer del flujo de sangre hubiera sido fácil. Sí, Señor, ya lo que Él diga. Voy, ¿dónde está el Jordán? Allí, vamos. Me tiro 7 veces. Porque era meterse, salir, tirarse, salir, tirarse, 7 veces. Recuerde que antes de ser sano de cualquier lepra, usted va a tener que descender 7 veces a su Jordán. Antes de salir de esa maldición, tal vez vas a tener que morir y pasar por la muerte del orgullo, por la muerte de la soberbia 7 veces. Pero créame, hay gente que se sumerge 1 o 2 veces, 7 no. ¿Sabe qué me sorprende de Naamán? Que gracias a los amigos que tenía, o a los siervos que tenía, a los criados que tenía, se sumergió 7 veces. Y qué tremendo que dice que su piel quedó como la de un niño. Después de que tú mueras 7 veces, seguramente tu corazón va a quedar como el de un niño. ¿Qué valor tú le das a la palabra de Dios? Va a depender mucho de lo que tú piensas acerca de la palabra de Dios. ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? ¿Qué atención le das a la palabra de Dios? ¿Qué tan atento estás en esta noche a la palabra de Dios? ¿Qué tan enfocado estás a la palabra de Dios? ¿Qué tantas notas has tomado? ¿Qué nivel de pensamiento le das a la palabra de Dios? Porque es entonces cuando sacarás provecho de la palabra de Dios. Mis hijos, ¿se dan cuenta lo carnales que hemos estado? Lo fríos e indiferentes que la iglesia estaba. Gloria al Señor. Tercero. Valora la palabra de Dios de tal manera que le des el primer lugar. Mide tu valor por la palabra, mide tu valor por la palabra de Dios, por la prioridad que le das a la palabra de Dios. En tus prioridades, ¿qué tan superior o en qué grado está
La lectura de la palabra, el escuchar la predicación de la palabra, el meditar la palabra. ¿En qué grado está? En tus prioridades, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Sabe cómo usted va a vencer el miedo al COVID, el miedo al cáncer, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a la miseria? Cuando usted aprenda a darle tiempo a la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, aleluya. Recuerde, Jesús siendo Dios, mientras estuvo en esta tierra, prefería pasar más tiempo con el Padre, orando en la madrugada, al amanecer del día, que pasar tiempo con los discípulos. Jesús, para sanar a una persona necesitaba 5 minutos. Para sanar a un ciego, para libertar a un paralítico, un endemoniado, 5 minutos eran suficientes. Santo. Nosotros pasamos más tiempo con la gente que con Jesús. Y Jesús, siendo Dios, prefería pasar más tiempo con el Padre que con los seres humanos. Porque de acuerdo al tiempo que pasaba, a la influencia que podía tener con el Padre Celestial, era la capacidad que tenía para ministrar al ser humano. ¿Sabe por qué Dios se inventó la oración? ¿Quiere aprender? Para que hable menos con la gente. La Biblia dice que en la multitud de palabras nos falta pecado. El problema de la persona es que termina hablando más de la cuenta. Y ahí sí, como dice la policía, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Entonces, es mejor hablar más con Dios y hablar menos con la gente. Por eso, usted sabe que una persona habla mucho con Dios porque no habla mucho con usted. Claro, pero la gente quiere el pastor que habla con ellos. Porque, Espíritu Santo, gracias. Para la gente, Dios es el pastor. Porque como no leen, tienen que hablar con el que sí lee. Como no oran, tienen que hablar con el que sí ora. Y quieren hablar con el pastor las horas que ellos no pasan en oración. Y quieren los consejos del pastor que ellos no obtienen de la palabra de Dios. Quieren la respuesta rápida, o sea, quieren el plagio rapidito. Así no funciona, hijos. Es una responsabilidad personal. Hay una cosa, mis hijos, y es: Dios no recompensa grupos, Dios recompensa individuos. Dios no te va a recompensar o Dios no va a bendecirte simplemente porque eres evangélico o eres de Maranata o porque estás conectado conmigo. No. La palabra dice que Dios bendice y Dios recompensa a los que le buscan. Por eso te quiero decir, es un gran secreto, es una gran llave de Dios, que aprendamos a pasar tiempo meditando la palabra de Dios para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Salmo 119, 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré. Esa palabra meditar es hacerse esa burbujita de pensar constantemente en la palabra de Dios. Y piensa en la palabra de Dios que a ti te conviene. Piensa en la palabra de sanidad, piensa en la palabra de liberación, piensa en la palabra de Dios para la felicidad de tu hogar, de tu matrimonio, tu salud, tu prosperidad económica, la bendición económica, la bendición de tus manos, Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Medita en cómo convertirte en un solucionador de problemas. Dígalo: yo soy un solucionador de problemas. Porque lo lindo de la palabra de Dios es que no te convierte en un evangélico. Te convierte en la sal de la tierra, en la luz del mundo y en la solución para los problemas de un mundo perdido, podrido, lleno de inmoralidad. El mundo está perdido, iglesia. El mundo está patas arriba. Hoy mi hijo me mostraba una señora, salió en una red social denunciando una muñequita. No sé si ustedes llegaron a ver la muñequita. Ahí creo que aquí en Perú también está una muñequita. Muy bonita la muñequita. Pero dice que la muñequita tiene un botón. ¿Dónde tiene la muñequita el botón? Es una muñequita, un bebé. Es una muñequita bebé, ni siquiera es una muñequita de una mujercita. Es una muñequita de una bebé, de una niña, bebita. Haga de cuenta de un año, un añito, o sea, es una bebita. Y tiene un botón. ¿Sabe dónde está el botón? Donde están las partes genitales de la mujer. Ahí está el botón. Y cuando apretan el botón, hace...
Y después de que lo tocan 3 veces dice, perdón, ¿por qué no le pusieron el muñequito, no sé, en la cabeza o en la nariz o en la oreja o en el mentón? ¿Por qué ahí? ¿Dónde están los genitales de la mujer? Este mundo está patas arriba. Entonces usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo, porque somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal de esta tierra. Por eso tenemos que salir al Evangelio Cambia. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Cuando usted y yo le hablamos de Jesús a alguien, no solamente le estamos hablando de Jesús, le estamos sembrando la semilla de la palabra, para que cuando el diablo venga se encuentre algo dentro de esa persona que evite que esa persona se pierda. En tus mandamientos meditaré. Hijo, ¿qué estás meditando? Consideraré tus caminos. Esa palabra, tus caminos, es tus decisiones. Cómo tú decides, Señor. Cómo tú piensas, cómo tú actúas. Pero pastor, la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Eso es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, si yo tengo la mente de Cristo, ya los pensamientos de Dios no son como el cielo. Ya están en mi corazón. Es más, Él dijo, yo pondré mis pensamientos en su corazón, pondré mis palabras en su corazón. Meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo te hago una pregunta, hijo. Si paráramos la predicación en este momento, ¿de qué te acordarías? ¿Qué recordarías de los últimos 20 minutos que he predicado? ¿Qué recordarías? Te voy a decir, tal vez ni el 10% de todo lo que he dicho. Porque para tú poder retener la palabra, esto es lo que la mayoría de gente no hace. Para retenerla tienes que escribirla. Y tienes que leerla. Y volverla a leer. Y retenerla. Tal vez memorizarla. Aunque yo creo mucho en lo que decía Kathryn Kuhlman, es una opinión de ella. Pero Kathryn Kuhlman decía, yo no memorizo la palabra para que cuando la escuche de nuevo, no me caiga ese demonio de que yo ya sé. Porque cuando tú dices, ese verso yo me lo sé, te perdiste la revelación del momento. ¿Sabe qué tiene el maná? Que el maná es la comida de Dios. ¿Y sabe qué es maná? Es el mismo pan todos los días. Los ángeles no se cansan de comer maná todos los días. Los seres humanos sí. Los ángeles, dice que es el pan del cielo. Ese pan, dice, pan de ángeles. Les di a comer. Es lo que los ángeles comen. Los ángeles comen, por cierto, si no sabía. Los ángeles comen todos los días maná. Y no se cansan del maná. Y el pueblo de Israel se cansó de comer maná. ¿Cuántos de ustedes se cansaron del maná? ¿O se cansaron del panadero? Santo el Señor. 119, Salmo 119, verso 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Yo te hago una pregunta, iglesia linda. Mi hermano Gabriela, ¿quién más? Mi hermano Raúl, Alexander, aleluya, mi hermana Isabel, mi hermano Humberto, Silvana, mis hijos amados José Luis, Ofir, cada uno de los que está conectado ahí. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tan dedicado estás a meditar la palabra de Dios? Usted me dirá, pastor, yo trabajo, lo entiendo. Pastor, yo no puedo meditar la palabra en el día, yo estoy ocupado. Tal vez es en aduanas, tal vez es, no sé, en la casa, tal vez es en la oficina, en el carro, no sé dónde estoy trabajando, ok. Tal vez en todo lo que haces estás tan ocupado que no puedes meditar la palabra de Dios. Entiendo, perfecto. Pero en la mañana antes de salir, en la noche antes de acostarte, o segundo, ¿por qué no tienes una actitud de oración en esos momentos en esos lapsos de descanso en que estás trabajando? Porque tú trabajas 8 horas, pero las 8 horas no estás enfocado. Hay momentos donde de pronto vas en una combi de un lugar a otro. Tal vez en ese momento que haces en la combi, medita la palabra. No tienes que sacar la Biblia, medita en lo que el pastor dijo anoche. Medita en lo que el Espíritu Santo te dijo esta mañana. Medita en el último verso que leíste, medita. E imagínate cómo Dios te sana, cómo Dios te liberta. Santo. Verso 97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Usted quiere saber por qué el rey David era tan amado por Dios? ¿Por qué era tan rico? ¿Sabe por qué este rey David, a Jesús se le llama el hijo de David? Porque era un hombre que, a pesar de sus errores y sus fracasos, era un hombre que sabía adorar a Dios.
Escúcheme, iglesia, hay algo, escucha, hijo, hay algo más importante que orar. Hay algo más importante que ayunar. Hay algo más importante que adorar. Hay algo más importante que cantar. Hay algo más importante que diezmar. Y hay algo más importante que ofrendar. Y hay algo más importante que leer la Biblia. Pastor, ¿qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios por encima de mi mujer, de tu marido, de tus hijos, de tu dinero, cuando tú amas a Dios de esa manera que estás dispuesto a darlo todo por Él, cuando tú amas a Dios de esa forma, la oración tiene sentido, el ayuno tiene sentido, el diezmo y la ofrenda tienen sentido, leer la palabra y meditar la palabra, eso tiene sentido. Pero cuando tú no estás enamorado apasionadamente de Dios, es una carga. Cuando un hombre deja de amar a una mujer y la deja y se divorcia, y si tenían hijos, ese hombre por ley tiene que mantener a esa mujer y esos niños, por ley. Por eso cuando un hombre se divorcia, nunca hace juicio para ver cuánto le puede dar a la mujer, sino cuánto le tiene que dar a la mujer. ¿Ve la diferencia? Ninguno hace juicio para ver todo lo que le puede dar, sino cuánto le obligan a dar. Y todos siempre quieren dar menos del 20%. Menos. Eso es mucha plata para esa mujer, eso es mucha plata para esa gente. Cuando usted deja de amar, cualquier cosa que a usted le parece mucho. Pero cuando usted ama, todo lo suyo es de esa mujer y todo lo suyo es de esos hijos. Cuando usted ama apasionadamente a Dios, leer la palabra es fácil, meditar la palabra es fácil, adorarlo es fácil, servirle es fácil, salir a predicar es fácil. Por eso, mi amor, cuando usted siente ese desgano, cuando usted siente como que es por obligación, como que es porque le toca, vaya corriendo al cuarto y dígale: Señor, me desenamoré, ayúdame. Espíritu Santo, me estoy desenamorando. Espíritu Santo, me estoy enfriando. Espíritu Santo, mi relación se está enfriando. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. ¿Sabe que la mentira más dicha es yo amo a Dios? La mentira más repetida, yo amo a Dios. Porque las palabras son fáciles, las palabras son gratuitas, las palabras no cuestan, es demostrarlo. ¿No dice la palabra en Corintios: si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, soy como un plato que retumba, címbalo que retiñe? Si tengo profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Si le doy sopa al pobre, si le doy de vestir al desnudo, es más, dice la Biblia: si doy mi cuerpo para ser quemado, pero no lo hago por amor sino por obligación, de nada me sirve. Por eso, mi amor, cuando tú vienes a este culto a las 6 de la tarde, que te atraiga el amor. Jesucristo dijo: a ustedes los van a reconocer porque se aman. Dios es amor y nosotros somos amorcitos. Nos tenemos que reconocer porque somos gente que nos ama, que nos amamos los unos a los otros. Así que, hermanos, Romanos 12 verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nadie se sacrifica delante de Dios si primero no lo ama. Escúchame los que no se han casado, escúchame los solteros, escúchame los que están enamorados o se piensan casar. El matrimonio es un constante sacrificio. Es morir constantemente. Pastor, yo me voy a casar para ser feliz. Ay, mijo. Yo me voy a casar para ser feliz. Usted no se casa para ser feliz. Usted se casa con el propósito de hacer feliz a la persona que usted ama. Por eso el matrimonio no es para usted si usted quiere ser feliz. Les ruego que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, que es el culto que Dios acepta. El culto racional es el culto que usted hace consciente. Culto racional es el culto que tú haces consciente, el que nadie te obliga, el que tú lo haces consciente de que lo estás haciendo. Por eso cuando estamos en los cultos y le decimos a la gente: levante las manos, si esa persona... yo creo que lo peor que uno puede hacer es decirle a la gente: levante las manos. No que esté mal, no me malentienda, Mila, no me malentienda. Hay que decirle a la gente que levante la mano. Ahí dice: pueblos todos,
Batir las manos. Ok, lo que quiero decir es esto. Romanos 12, verso 1, dije a Marilis. Romanos 12, verso 1 y 2. Escuche esto. La adoración debe ser algo consciente, racional. O sea, yo no debo adorar o levantar las manos en este caso. Yo no debería levantar las manos porque me dijeron que las levante. Es como darle un beso a mi esposa porque alguien me dijo, pero bésela. Yo la puedo besar ahí sin... Pregúntele a mi mujer si le gustó. Ella no quiere, mi esposa no quiere recibir amor por obligación. Cuando usted da amor por obligación, usted da lo peor, la sobra, el con desgano, de mala gana, sin aprecio. Dios quiere que, oh Espíritu Santo, gracias. Cuando alabamos, agradecemos a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la adoración es íntima. ¿Sí me hago entender? La alabanza es en comunidad. Porque en la alabanza agradecemos todo lo que Dios ha hecho. Pero la adoración es íntima. El problema es que nosotros en el Evangelio, si una canción es rápida, le decimos alabanza. Y si una canción es lenta y con notas, ¿cómo se puede decir? Notas más sublimes, con streams, como con cuerdas, así decimos, adoración. No, puede ser alabanza más sublime, pero la adoración es íntima, papito. Usted sabe que yo amo a mi esposa, yo la alabo, yo la bendigo. Delante de cualquiera le doy un beso, la abrazo, yo bendigo a mi mujer delante de la gente. Pero hay ciertas cosas que usted nunca va a ver cuando yo tengo intimidad con mi esposa. Porque cuando estamos solos, cuando estamos en la intimidad, no hay reservas. Gloria. ¿En serio? No os conforméis a este siglo, no tomen el molde de este siglo. Estos días yo escribí por ahí en Facebook, o no recuerdo si sí, creo que fue en Facebook. Estamos en un mundo, estamos en un tiempo en el mundo donde no importa que yo hable las escrituras, no importa que yo confirme lo que digo con las escrituras o que yo respalde las escrituras. La gente no quiere que uno le hable lo que la escritura dice. La gente quiere escuchar que uno les sobe las emociones, los sentimientos. La gente solamente quiere, la gente está dispuesta a anular la palabra. Quieren anular la palabra de Dios, anularla como sea y poner por encima sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus ideales, sus ideas. No, así no es. No nos conformemos a este siglo, mis hijos. No nos conformemos a este estado de miedo. No nos conformemos a este estado de incertidumbre, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar. Va a cambiar así tu manera de vivir para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hijos, recuerden, yo simplemente aquí soy como un poste de tránsito, como un anuncio de tránsito que te muestra el camino hacia la palabra, el camino hacia Dios, el camino hacia una relación más íntima con el Padre. Y de esa manera tu meditación se convertirá en la ruta de tu bendición. La meditación se convertirá en la ruta de tu bendición. Pastor, ¿y qué es meditar? Voy a tratar de decírselo para terminar. Meditar en la palabra es hacer imágenes, imaginarte que la palabra de Dios se aplica en tu vida. Es razonar en tu mente, es cuestionar en tu mente, allá en tu mente, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo es esto? ¿Y por qué Jesús murió así? Como yo cuando puse el ejemplo de Naamán y de la mujer de flujo de sangre, vio todo lo que dije, nada de eso está escrito textualmente, pero mi mente de predicador, mi mente de cristiano me lleva a pensar que en una historia tan corta hay muchos pormenores que no se contaron. Creo que fue el apóstol Juan el que dijo, si se escribiera todo lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio, si se escribiera todo lo que hizo, lo que él hizo, no habrían tantos libros para escribir lo que él hizo. Porque hay gente que no sabe, pero la evidencia de Jesús que nosotros tenemos en los evangelios solamente son como 20 o 30 días. De 3 años, el registro de los evangelios son solamente 20 o 30 días, hijo, no es más. Haga un paralelo y verá, usted se va a dar cuenta que no hablan de 3 años de ministerio, hablan de 21 días de ministerio en 3 años. No sé si me explico. Faltan anécdotas, faltan milagros, faltan cosas que él hizo.
¿Cuántas cosas predicó que nos escribieron? ¿Cuántas cosas habló que nos escribieron? Llena tu mente, piensa en la palabra de Dios. No te comas la carreta, decimos en Colombia. No te comas la carreta entera, no te tragues la papa entera. Mastica. Papá Naum dice, rumea la palabra, rumea, mastica, medita, piensa, analiza. Meditar la palabra de Dios es comprometerte con las escrituras para pensar en ellas hasta cosechar lo que está escrito. Piensa en tu sanidad. Y cuando pienses cuando la palabra dice por su llaga yo ya fui sanado, no solamente pienses en las llagas de Jesús, porque es el problema que mucha gente tiene. Cuando pensamos por las llagas de Jesús soy sanado, nos acordamos de Jesús o de la película de Jesús cuando él está todo sangrante. No. Cuando pienses que por las llagas de Jesús tú eres sanado, imagínate ese riñón siendo sanado. Por eso consíguete una imagen de cómo es un riñón sano, cómo es un hígado sano, cómo es un pulmón sano. Consíguete una imagen y piensa, así son mis riñones, por la llaga de Jesús. Por la llaga de Jesús, así es mi hígado, así son mis pulmones, así está mi próstata, o tu vejiga, o tus ovarios, o tus óvulos, qué sé yo. Santo el Señor. Meditar es hacerte preguntas en la cabeza, es preguntarle al Espíritu Santo, Señor, enséñame. Yo quiero aprender más de la palabra, yo quiero recibir más de la palabra. Ayúdame, Señor. Por favor, enamórate de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es meditar la palabra de Dios y qué le va a ayudar mucho a meditar la palabra de Dios? Compare las escrituras, compare un evangelio con otro, compare una escritura con otra. Compare diferentes versiones de la Biblia. En este libro, aquí en esta bendita tabla, yo tengo como 30 Biblias y todavía tengo más en mi celular. Y a veces mi esposa y yo estamos ahí en la madrugada y ponemos un verso y lo leemos en diferentes versiones. Y uno, wow, se sorprende uno de cómo la palabra de Dios es tan sabrosa, tan linda, tan poderosa. Si tienes más de la palabra, tendrás más fe. Más palabra, más fe. Menos palabra, más miedo. Más palabra, más milagros. Menos palabra, más enfermedad. Más pobreza, más miseria. Recuerden lo que dijimos hace unos días, la palabra mata el miedo. La palabra mata ese miedo de enfermedad, de pobreza, de miseria, de escasez. Enamórate de la palabra. Enamórate de la palabra, piensa la palabra. Aleluya. Mi hermano Víctor, lloro por su esposa Auri y sigo declarando salud y sanidad sobre ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Silvia Yacuas, yo sigo declarando vida, salud y bendición en tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Janet Nancy Reynoso, que Dios te hable y que la palabra de Dios te llene en esta hora, que Dios desate, que Dios envíe el espíritu de la palabra sobre ti, porque mi deseo no es impresionarte con la palabra, mi deseo es impactar tu corazón de manera que te enamores de la palabra. Yo no quiero que usted diga simplemente tremenda predicación, no. Yo quiero que usted agarre esa bendita tabla o su celular o su Biblia y la tenga ahí, siempre cerca para leer un verso, siempre cerca para meditar la palabra, siempre ahí. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de gracia. Por eso leíamos, creo que fue el domingo, los hombres y mujeres que desprecian la palabra no tienen sabiduría. Gloria al Señor. Y quiero terminar leyéndoles Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Porque alguien me preguntó, pastor, ¿cómo así que Dios me va a obligar a obedecer? Dios no te va a obligar a obedecerle. Pero cuando Dios te pide que le obedezcas, Dios primero te da el espíritu de obediencia. Dios nunca te pedirá que le des algo que Él no te dio a ti primero. Por eso en este tiempo de pandemia, en este tiempo de desesperación y de angustia, llénate de la palabra. Obedece la palabra, camina, actúa, piensa de acuerdo a la palabra y tú vas a cosechar. Tú vas a cosechar los beneficios, la bendición, la salud y la prosperidad de la palabra. Y no tienes excusa. Porque te voy a leer el verso que te prueba a ti que Dios te ha dado un espíritu de obediencia. Qué tremendo. La clave para mi bendición es la obediencia. Por eso yo a veces digo, va a decir algo que yo sé, va a sonar mal, pero no importa. Aquí hay un dicho en Perú que dice, echa la ley
echa la trampa. Por eso nos odia Satanás a nosotros. Porque no importa toda la ley que Dios ha puesto ahí. Dios a toda la ley le puso trampa. ¿Cómo así? Ok, el secreto de tu bendición es obediencia. Y él dice, ok, y yo te voy a dar espíritu de obediencia. O sea, sí o sí te quiero bendito. No quiero que tengas excusas, no quiero que me digas, no, el pastor, es que obedecer es tan difícil. Ah, obedecer es difícil. Ok, levanta la mano, recibe espíritu de obediencia. Ya listo. O sea, Dios no quiere que tengas excusas. Ah, pero pastor, es que esto de amar a Dios es muy complicado. Perfecto. Romanos dice que Él derrama su amor en nuestro corazón. ¿Qué excusa tienes? Dios te las quita todas. Usted dijo no tenía tiempo, ahora tiene tiempo de sobra, papito. Antes no tenía tiempo para ir al culto, ahora tiene cultos conmigo todos los días. Santo el Señor. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escuche esto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mire que él dice, yo pondré, yo quitaré. En otras palabras, esa es la soberanía de Dios hablando. Sí, es tan teso, ¿no? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y haré que andéis en mis estatutos. Dios dice, yo voy a hacer que tú camines en mis estatutos. Y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Eso le suena a obediencia o no? Dios no te va a pedir a ti que lo honres sin primero darte un espíritu de honra. Dios no te va a pedir a ti que lo adores sin darte un espíritu de adoración. Dios no te va a pedir que lo sigas sin primero poner en ti ese deseo de seguirlo. Dios no te va a pedir obediencia sin antes dártela. Por eso, no me diga a mí, pastor, es que es muy difícil seguir a Dios. Porque si para usted es difícil seguir a Dios, simplemente es que usted no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Eso es verdad, Hazel. No leer la palabra te vuelve más negativo que el diablo, hijo. Eso es real. Eso es real. ¿Por qué no levanta su corazón ahí donde usted está? Y dile, Señor, dame revelación de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, dame revelación de Cristo, dame revelación de Jesús, dame revelación de tu palabra, Señor. No para creerme más que nadie, no para caer en el orgullo ni en la soberbia, sino para servirte mejor, para amarte más, para servirte, Señor, para adorarte. Padre, mira a cada hombre y cada mujer que está en este lugar, en esta transmisión, Señor. Derrama este espíritu de hambre y sed por tu palabra. Este espíritu de hambre y sed por la oración. Elenice, dígale, Señor, dame hambre y sed por tu palabra. Cindy, dile, dame hambre y sed por tu palabra. Oh, shalarabrasa talarabacaya. Oh, Cristian, dile, Señor, dame revelación de tu palabra. Dame